Entonces sí vamos a avanzar todos los temas. Por ejemplo, ciclo menstrual, vamos a avanzar con hemorragias, uterinas disfuncionales, menstruación irregular y síndrome de pariepoliquístico, para que entiendan esas patologías y para que entiendan métodos anticonceptivos, tienen que saber ciclo menstrual, ¿ya? Pero ahorita nos vamos a ir más a la parte hormonal. ¿Qué métodos anticonceptivos son gratis? Ahorita ya estamos hablando de la adolescencia, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de consulta ginecológica en una paciente adolescente? Infecciones. Alteraciones de la menstruación, ¿ya? Irregularidad menstrual, dolor pélvico e infecciones genitales son las primeras causas. Y lo que tenemos que abordar también es anticoncepción, ¿ya? ¿Qué métodos anticonceptivos ustedes creen que son gratis? En realidad, los únicos métodos anticonceptivos que son gratis son los que son naturales. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos naturales? El del moco cervical, el del calendario y la mela, porque no le cuesta nada a nadie, ¿ya? No le cuesta nada a nadie, ni a la paciente, ni a la institución, ni al Estado, ni a nadie. Ahora, los otros métodos anticonceptivos, por ejemplo, los que ofrecemos en los seguros, no le costará nada a la paciente, ¿no ven? No le costará nada a la paciente. Si nosotros como pacientes queremos ir, podemos utilizar el método anticonceptivo que nos ofrezca la institución. Y generalmente, ¿cuáles son? El lácteo de cobre, el implante subdérmico y los anticonceptivos orales combinados y el preservativo, ¿no? Pero, ¿quién paga eso? Pagamos nosotros mismos con los impuestos que pagamos al Estado, y el Estado es el que tiene que comprar y proveer a las instituciones de estos métodos. O sea que nada es gratis. No estás pagando el impuesto de tu moto, si pagas el impuesto de tu moto, pues estás contribuyendo a algo de eso. Impuestos de las casas, impuestos de cualquier cosa. El Estado utiliza y nos provee de estas cosas. ¿Ya? Es un derecho humano que tenemos como personas en edad reproductiva, optar o no optar por el método anticonceptivo y no dejarnos influenciar, ¿no? La gente molesta por ¿qué edad tienes? Así te están mirando 30 y no tienes hijitos, así que te importa, pues responder, ¿no? Es una forma ya de decir que estás vieja. O también tienes, ¿cuántos años tienes? 30 y cuántos hijos, 4, 5. Señoras, ¿no? No tiene pelo, Sí, no tienes pelo, no te gusta. No estamos para juzgar a nadie, pero se nos sale, ¿no? Se nos sale, ¿no? O sea, ¿cuántas parejas ha tenido? 20. ¿Sí está? ¿Sí o no? Malo, o sea, viene por o su motivo de consulta es cualquier infección, o sea, por ejemplo, gonorrea, es una infección de transmisión sexual. O sea, tú tienes que saber abordar, ¿no? Ay, doctora, ¿con quién se ha reído por eso? Somos chismosos a veces. Entonces, es un derecho que tenemos, sí, a elegir si usamos un método anticonceptivo, si no usamos un método anticonceptivo. Nosotros como médicos estamos en la obligación de orientar a la paciente. ¿Listo? Estamos en la obligación de orientar y la paciente ya está en su decisión de decidir si acepta o no acepta. Entonces, ¿de qué edad a qué edad es la edad reproductiva o fértil? Desde los 15 años. En realidad, ¿qué dice la literatura? Desde que la niña empieza a menstruar hasta que entra en la menopausia. Pero la Organización Mundial de la Salud la considera desde los 15 años hasta los 49 años. En tu consulta ginecológica o en la consulta general, lo que sea, ¿cómo tiene que ser tu manejo? Tiene que haber confidencialidad. ¿No ve? Tú tienes que brindar confianza
confianza a tu paciente para que tu paciente se sienta en la libertad de preguntar y de decirte qué método puedo usar, cómo se usa, cómo no se usa. La anterior vez que ha pasado con mi paciente, rayada mi paciente, le he dado tratamiento con metronidazol y ha venido después de unos días a decirme: doctora, ¿qué? Le digo: saca ficha, no me estés explicando. Si me hablara bien, le atiendo como extra. Esa tableta que me has dado no puede tragar mi esposo. Pero señora, ¿qué tableta? Esas, pues esas rosadas, esto así. Y saca sus óculos de metronidazol y sus tabletas. Las tabletas todito se había puesto y los óvulos le había dado para que tome la nena. O sea, no. Entonces, señora, por eso te he dicho que vengas con tu hijo o tu hija para explicarte y me entiendas. O sea, tenemos que saber hablar, ¿no? No, es que yo también tengo confianza en él, porque lo hemos pinchado las tabletas, eso se lo ha tomado. Los metronidazol no mata. Privacidad. Nosotros en la consulta nunca estamos solos. En la consulta particular, claro, por supuesto que sí. Pero en un estado o en un seguro siempre estamos con estudiantes o con internos. Pero igual el interno, el estudiante, si la paciente dice algo, el interno, el estudiante tiene que estar callado. Y no emitir ningún comentario ni poner ninguna cara. Acceso. Sería bueno que todos los hospitales tengan el acceso a utilizar cualquier método anticonceptivo. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, los seguros de salud, por ejemplo, caja de salud de caminos, cortes, la caja bancaria, ningún seguro de salud te va a ofrecer un método anticonceptivo. No hay. Si tú te compras, llevas, te ponemos, yo trabajo en un seguro. Pero los hospitales estatales, primer, segundo y nivel, sí. Te van a dar el implante subdérmico, la T de cobre, y para tratar las irregularidades menstruales, los anticonceptivos orales combinados, que lo puedes utilizar también como método anticonceptivo para hacer. ¿Ya? Hablarles de la continuidad, de la seguridad que tiene cada método anticonceptivo. Tiene que haber una buena comunicación. La paciente es la que escoge. Tú te puedes quedar 1 hora, 10 horas explicándole a la paciente sobre el uso del método anticonceptivo y los beneficios que tiene cada método anticonceptivo, pero la que ella escoja es lo que va a usar. Pues. Por ejemplo, ahí vamos a ver. Por ejemplo, a ver, lo ideal es que una paciente en edad reproductiva que quiere utilizar un método anticonceptivo y tiene una irregularidad menstrual, por ejemplo, ¿qué método le ofrecerían ustedes? Pensando en cuidarla, o sea, como anticonceptivo, y pensando en mejorar su condición clínica. Exacto. A esa paciente, digamos, que tiene una irregularidad menstrual o tiene dismenorrea o tiene menstruaciones abundantes, a esa paciente no le vas a ofrecer la T de cobre, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios de la T de cobre es el dolor pélvico crónico y el sangrado menstrual abundante, ¿no ven? Y si ella ya tiene sangrados menstruales abundantes, no sería lógico que le des una T de cobre. Más bien le tienes que orientar para que no se coloque la T de cobre y opte por otro método igual que se coloque la T de cobre. ¿Ya? Para que nosotros ofrezcamos cualquier método anticonceptivo, también tenemos que hablarles de la eficacia, de las contraindicaciones, beneficios, el riesgo de embarazar que tiene cada método y la elegibilidad. ¿Qué entienden ustedes por eficacia? ¿Qué entienden por eficacia? ¿Qué entienden por especificidad y sensibilidad de cualquier medicamento? Por ejemplo, es un ejemplo. Tomar la tableta del día después
dentro de las 72 horas después de la relación sexual sin protección, te da una eficacia de 0 a 2 dentro del índice de Pearce. Aquí te está diciendo que tiene una muy buena eficacia. Toma la tableta a los 5 meses de lo que has tomado la primera, la eficacia va a bajar. Y si tomas 3 veces, 4 veces, 5 veces en un año, la eficacia va a ir bajando a medida que tú vayas tomando. ¿Me entienden más o menos? Entonces, ¿qué entienden por infertilidad? Hay parejas que agarran y te dicen, no, yo me cuido nomás con el calendario y 10 años que no se ha embarazado mi esposa, no me he embarazado. 10 años, o sea, ¿qué entienden por infertilidad o esterilidad? Infertilidad es cuando es una pareja que tiene vida sexual activa sin utilizar ningún método anticonceptivo y no logra la concepción en el lapso de un año, independientemente de que cualquiera de los dos ya haya tenido hijos antes, de que tengan hijos antes o de cualquiera de los dos él tenga su hijo y ella no, ¿ya? Esto se trata de la pareja. Entonces la eficacia es el estudio o el índice de Pearce, es el estudio que se realiza más o menos a 100 parejas que están utilizando un método anticonceptivo y en el lapso de un año, ¿cuántas de estas parejas con ese método anticonceptivo han quedado embarazadas? O sea, ¿en cuántas de esas parejas no ha sido eficaz, no ha sido efectivo el método anticonceptivo? ¿Se entiende? Entonces, para que nosotros digamos que es muy eficaz o poco eficaz, utilizamos eso, la eficacia o el índice de Pearce. Si ustedes ven en las indicaciones de cualquier medicamento, ¿ya? Ahora estamos hablando de anticonceptivos, si ustedes ven una eficacia de 0 a 2, es muy eficaz, ¿ya? Quiere decir que es un buen método anticonceptivo. Si es de 2 a 10, quiere decir que solo es eficaz, o sea, es bueno, pero si no tomas muy bien, te puedes salir, ¿ya? Y mayor a 10, poco eficaz. Entonces, si ustedes ven y dicen una eficacia del 11%, ya pues pueden usar ese método más preservativo, ¿no? Eso quiero decir. ¿Se entiende? Después, las contraindicaciones. Ya les has explicado de la eficacia. Después les tienes que explicar de las contraindicaciones. Hoy tenemos hasta las 8, ¿no? Sí. Y recién es 7:30, ¿no? Y esto que has dicho hace rato, 7:30. No, Te voy a aplazar. Te dije que iba a sacar 0. Por ejemplo, tenemos que hablarles de todas las contraindicaciones. Por ejemplo, en una paciente que viene y te pide un método anticonceptivo a base de pura hormonas. Quiero tomar anticonceptivos, doctor. Entonces, ¿qué tienes que prever tú como médico? ¿Qué tienes que preguntar? ¿Cómo son sus menstruaciones? Ya, puede ser. ¿Por qué? No, si tú le preguntas por qué, te puede decir que te importa, quieres un método anticonceptivo. Me tienes que explicar. Ustedes, si viene y te dice quiero usar un método anticonceptivo y tú al explicarle las contraindicaciones, por ejemplo, una paciente que tiene antecedente de patología mamaria familiar, ¿le vas a dar anticonceptivos combinados? No,
porque tiene un factor de riesgo genético la paciente. Si ella misma tiene alguna patología mamaria, quistes, tiene nódulos, no le puedes dar estrógenos. ¿Me entiendes? ¿Le puedes dar progesterona? Puedes darle progesterona. Entonces, si ella quiere utilizar un método hormonal que dure 5 o 6 años, le puedes pues proponer el implante subdérmico o le puedes proponer la utilidad que utilice la T de cobre liberadora de levonorgestrel, la Inafix. ¿Qué provoca el levonorgestrel? Es una progesterona, ¿no? Hay progesteronas de primera y de segunda generación. ¿Ok? Entonces, ¿qué provoca? Cualquier progesterona va a provocar un adelgazamiento extremo en el endometrio. Por eso las pacientes dejan de menstruar. Por eso cuando les damos la depo es pura progesterona. Pero ¿qué tiene aparte la depo? O sea, eso tiene un efecto anabolizante. Entonces hace aparentar como que el tejido muscular ha aumentado. Provoca que las células se llenen de agua. Es como si la paciente se vegantizara. Y fácilmente, si tú le has pesado al inicio de su tratamiento con 70 y viene con 78 en un mes y medio, es por el efecto del hormona. Obviamente no todas las pacientes reaccionan de la misma manera al mismo medicamento, ¿ya? Pero otro de sus efectos que es muy beneficioso, pacientes que tienen metrorragias, tú ya les has estudiado, ¿no? Ya les has hecho una biopsia, ya les has hecho una ecografía, no es hiperplasia, su menstruación es así. Entonces le puedes dar la depo para parar la menstruación. Entonces tienes que saber de todo eso. Por ejemplo, anticonceptivos orales combinados no se les puede dar a pacientes cardíacas. No se les puede dar a pacientes que tengan alteraciones de la coagulación, que estén tomando anticoagulantes. No les pueden dar a pacientes que tengan algún tumor dependiente de hormonas. ¿No? ¿A qué más? En coagulopatías no pueden dar. La T de cobre, ¿en qué casos no pueden utilizar? En casos de que la paciente tenga metrorragias, en caso de que las pacientes tengan miomas submucosos, en caso de que haya alteraciones anatómicas en el útero, ¿verdad? Entonces ustedes, al orientar sobre cualquier método anticonceptivo, tienen que saber las contraindicaciones. Ahora, al hablar de los beneficios, los anticonceptivos orales combinados te protegen de un SEA de ovario en un futuro. Te protegen, pues. Si es una paciente que no tiene antecedentes, o sea, ahora mismo, las pacientes que tienen o que debutan con cáncer de ovario generalmente son pacientes que nunca han tenido hijos. Y la multiparidad es un factor protector para el cáncer de ovario en el futuro, pero es un factor contraproducente para el cáncer de útero, del SEA de cervix. ¿Por qué mecanismo, digamos, la utilidad de métodos anticonceptivos combinados te protege o es un mecanismo protector para que no tengas cáncer de ovario en un futuro? Porque sí es un mecanismo protector. Si, digamos, tú ves a una paciente que su motivo de consulta es usar métodos anticonceptivos, o sea, le ofreces todo, pero le aconsejas que si está en una etapa reproductiva, lo ideal es utilizar los anticonceptivos orales combinados. ¿Por qué? Porque va a prevenir la ovulación, va a hacer que esta paciente no ovule. En cada ovulación, ¿qué pasa? Digamos, esto se lo va a mover. Y cada mes tiene que madurar un folículo. Este folículo se pone aquí bien pegado a la pared. El que va a liberar el folículo de Graf, el que va a liberar el óvulo, después se va a volver en cuerpo amarillo y después se va a luteinizar. ¿No? De eso vamos a hablar en la siguiente clase. Cada vez que vamos a ovular,
y no quedamos embarazadas, no sé cuántas veces, casi 400 veces vamos a ovular hasta que entremos en la menopausia. O sea que 400 veces va a pasar esto. Y para liberar el óvulo, esto se va a romper, porque aquí viene la fibria, ¿no? Y si te vas a embarazar, o sea, la fibria hace este movimiento, agarra el óvulo y aquí pasa la fecundación. Si no pasa esto, se va a volver cuerpo amarillo, ¿no ve? Y aquí va a quedar una cicatriz. Y en el próximo ciclo va a quedar otra cicatriz más aquí, y en el próximo otra aquí, y así. Y va a estar tantas veces, o sea, más de 400 veces con cicatrices, todo el ovario tornado del otro lado. Y esto puede provocar en un futuro un cáncer de ovario, ¿ya? Entonces, el hecho de que tú le des a una paciente anticonceptivos orales combinados, estás inhibiendo que pase todo esto, estás protegiendo sus óvulos, ¿ya? Entonces no va a ovular y no va a haber ninguna cicatriz. Es por eso que la multiparidad es un factor protector, como por ejemplo son pacientes que tienen 5 hijos, ¿no? Cada embarazo 9 meses, su periodo de lactancia de 6 meses a 1 año. Entonces es mucho tiempo que este ovario ha estado sin ninguna estimulación de este tipo. Entonces por eso es un factor protector. Ahora sí, pues en pacientes que tengan coagulopatías, en pacientes que tengan cardiopatías, antecedentes familiares de cáncer de mama o de otro tipo de cáncer, puede ser de ovario dependiente de estrógeno, no le puedes ofrecer anticonceptivos orales. Por eso no está por dar, tienes que preguntar. ¿Ya? El riesgo de embarazar, el grupo de ayer, pero no es lo mismo que esto, me han dicho. Es ridículo. Es lo mismo, ustedes lo ven, el riesgo de embarazar lo ven lo mismo que eficacia. No es lo mismo. La eficacia es lo que nosotros estamos viendo, cuán seguro es un método anticonceptivo. Pero tú también le tienes que avisar pues a la paciente, si no tomas bien tus anticonceptivos orales, no es que tú tomes hoy día a las 3 de la tarde, mañana a las 8 de la noche, pasado a las 8 de la mañana, vas a volver más irregular tu ciclo. El anticonceptivo oral combinado se tiene que tratar de tomar en un solo horario, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde o en la noche. ¿Listo? Pero en un horario puede haber una diferencia de 1 o 2 horas, pero no de 1 o 2 días. Si hoy día me he olvidado tomar mi tableta, o si hoy día te olvidas tu tableta, mañana tomas a la hora que te acuerdes. Si no te has acordado rápido, en la noche tomas las 2 que te corresponden, la del día que te has olvidado y la que te corresponde. Pero si te has olvidado ese día también, tu ciclo no sirve. Cuídate con otra cosa. Utiliza el preservativo hasta que te vuelva a venir tu menstruación y volvamos a realizar el ciclo. ¿Ya? Porque la probabilidad de quedar embarazada es mayor al 50% si no toman esos métodos anticonceptivos. ¿Ya? Tienes que hacerte un control ecográfico después de la inserción del DIU. ¿Por qué? Porque los primeros días pueden morir. Primero, que le tienes que orientar. Si te colocas el dispositivo, de 7 a 10 días no puedes tener relaciones. Al tercer día va y lo ha movido. O no. Pero es tu recomendación. Si el dispositivo se desciende, se transloca o se sale, la probabilidad de que quedes embarazada también es alta. Si tú usas el preservativo que está guardado en la billetera de tu chico 5 meses, puede que esté pinchado, puede que esté lo que sea, mejor que compre una nueva. Eso es lo que tienes que explicar. ¿Ya? La posibilidad de que la paciente quede embarazada aún usando los métodos que le estás indicando. Ningún método es el 100%. Hasta la ligadura de trompas tienes un 1% de error, de margen de error.
Han visto que ahora en esto están haciendo las ligaduras con anestesia local. Es un procedimiento muy doloroso. O sea, llegas a la piel, perfecto, te han puesto alta anestesia, tejido adiposo, empiezas a manipular el músculo, el peritoneo visceral o parietal, que es muy doloroso. Y ha habido 2 casos que en vez de ligar la trompa, han ligado el ligamento redondo de los dedos. Y la paciente normal ha llegado embarazada a tener su parto. Es que es así. ¿Ya? Ahora cuando se liga, puede que se vuelva a recanalizar, puede que se vuelva a retunelizar. Los partidos están aceptando, ya. No sé qué pasará. ¿Ya? Entonces es eso. Todo eso tienen que orientar. Más o menos ustedes cómo orientan. Y aquí la elegibilidad. Tú puedes estar 1 hora, 2 horas, 20 minutos explicándoles sobre los métodos anticonceptivos, los riesgos, los beneficios. Tú porque eres jovencita y no tienes una vida sexual activa, mejor usarlo más el preservativo, que no sé qué. No, ponme la Telecom. Y tanto les explicaba, pero quien elige es ella, no nosotros. Hacemos una línea recta, ¿ya? La edad reproductiva, hemos dicho que es de 15 a 49 años. Antes de los, pero más es desde los 19, ¿no? Pero antes de esto, ¿qué método ofreces a estas pacientitas ya antes de los 15 o antes de los 19? ¿Qué método ofreces? Pero si es, digamos, una paciente que no tiene una vida sexual activa, que tiene una vida sexual ocasional, digamos, 1 o 2 veces, cuando se manifiesta. Después, la siguiente clase, hoy día no creo que ya nos dé el tiempo para hablar de hormonas. El uso de hormonas a muy temprana edad nos predispone, por ejemplo, a osteopenia, a osteoporosis, a otro tipo de patologías futuras. ¿Ya? Entonces, si es antes de los 15 años o 19 años y no tiene una vida sexual activa, lo que le pueden ofrecer, según dice la literatura, es el preservativo. Porque más que cuidar de embarazos, también tenemos que cuidar de infecciones de transmisión sexual. Ahora, si es una paciente que tiene vida sexual activa, que dice que tiene vida sexual activa y tiene su pareja, entonces le incluyes en este grupo. En este grupo de los 19 a los 49 años, obligatoriamente todas van a tener relaciones, aunque sean relaciones esporádicas, aunque sean relaciones de una noche, relaciones estables, todas van a tener por lo menos una relación. ¿No ven? Entonces, tenemos que ver que en esta etapa hay el mayor número de alteraciones a nivel del ciclo menstrual, irregularidad menstrual, síndrome de ovario poliquístico, dolor pélvico, dismenorreas. Entonces, aquí les podemos ofrecer los anticonceptivos orales combinados. ¿Ya? No solamente para tratarlo como método anticonceptivo, sino para tratar su patología adyacente más, como la irregularidad menstrual. Esto, más o menos, esto es desde los 19 hasta los 35 años. Desde los 35 hasta los 40 años, ¿qué método anticonceptivo le pueden ofrecer? Todo es pensado, por si acaso. Aquí, la probabilidad del uso de estrógeno no va a provocar mayor repercusión en las mamas, ¿ya? Entonces, por eso les podemos dar anticonceptivos orales combinados. Después de los 35 años, el uso de estrógeno ya es con riesgo. Entonces, podemos pasar a un método anticonceptivo a base de pura progesterona, como cuál. El implante subdérmico, el Gainafix, que es la telecobre liberadora de hormonas. Podemos utilizar el Ladeco, podemos utilizar el Mesigina, podemos utilizar el Acotol, que es a base de pura progesterona. Y después de los 40 años, es mejor
podemos utilizar en el dispositivo intrauterino. Hay los que duran 5 años y los que duran 10 años. Si tú a sus 40 años le das el que dura 10 años, entonces va a tener 50 aquí, ya está en la menopausia, le sacas y ya no hay riesgo de embarazo. ¿Se entiende? No es una regla, ¿ya? No es una regla, pero es una forma en la que ustedes pueden orientar la utilización de los métodos anticonceptivos. ¿Ya? Sí, sí. ¿Seguimos o nos vamos? Seguimos. ¿Quién no? Sin vergüenza, porque este es musculoso, ¿no? Se había dormido en su atrás. Seguimos, había dicho después de despertar recién, ¿no? ¿Qué hora es? Yo pensé que íbamos a comer rápido. ¿Ya están cansados ya? Sí. ¿Y ahora no vamos a reponer la clase? No. Es feriado, profesor. Era de nuevo.